dedo cortado, algún accidente, alguien quiere compartir algún peor show, algo. Bueno. ¿Tuvieron la charla recién? ¿Casi 3 horas dicen que cierre todo? ¿Tuvieron? Creo que cosas que hemos dicho acá, ¿no? La curiosidad fundamental. Curiosidad y pasión es como... o se acercan más y se bancan que cuando ahora se ocupa. Acérquense, son los limitantes, hacen que si tienen ganas de escuchar, pónganle huevo y acérquense. Como si fuera un espectáculo de rock. Bueno, no sé si prestaron atención que hay un elemento acá que no es cotidiano en nuestro taller, ¿sí? ¿Pueden reconocer qué es? Anco, depende de los idiomas que quieran. Un zapallo, algunos lo llaman. Y si uno se pone a pensar en este objeto, nada más sano que una calabaza, ¿no? Chicos, vamos a comer calabaza. Oh, no, es como muy hospital, es como esa cosa que es la receta, si lo que siento mal. Como el producto noble, ¿sí? Una sopa de calabaza, cuando empieza a hacer frío, con quesito, decís, como sano, puedo comer papá. Comí porquería todo el día, pero me como una rodaja de calabaza y digo, qué sano, ¿no? Qué producto noble. Entonces, ¿por qué arranco con este objeto? Yo creo que no hay... Les pido que, por favor, si hay muchos tienen algo muy importante, chicos, los que están ahí, hoy, ustedes tres, si tienen algo muy importante, está el taller al lado vacío, si no, 2 minutos, esto va a ser cortito, pero presten atención. Entonces, frente a este objeto tan sano, ¿no? Que si uno lo ve, lo emparentamos con, qué sé yo, me hace acordar a mi abuela, ¿sí? Me hace acordar también hace acordar a veces al hospital, esas cosas donde diciendo, bueno, cuando algo está... ¿Qué lo traigo esto acá? Vamos a arrancar con el trabajo ahora de fotografía, ¿sí? Así como estuvimos enseñando la ilustración, ahora vamos a adentrarnos en la fotografía y después más adelante, para los más ansiosos, les cuento que vamos a ver collage, pero ahora vamos a concentrarnos acá. Ahora, lo más interesante de esto es que nosotros en la descripción, ¿no?, de este objeto, que lo reconocemos como calabaza, hay alguien, yo les pido que si acá hay alguien sensible o algo, cierre los ojos, porque hay alguien que puede ver esto. Es el mismo objeto. Ya acá no hay abuela, ya pensar en mi madre, veo esta imagen, es como, por Dios, Flor, sacarme esa imagen de la cabeza. ¿Sí? Y si fuera un poquito más osado, y esto lo voy a dejar poco tiempo porque empiezan, esto me perturba, ¡vamos a jugar calabazas! ¿Sí? Es este mismo objeto que alguien pudo ver otra cosa para contar. Y esto que estamos haciendo tanto hincapié en traer el objeto real, verlo, emparentarlo, ver cómo uno se vincula con eso y empezar a entender que esto puede narrar y contar otras historias y hasta puede ser más grosero, más directo, tiene que ver con esto y de esto se va a tratar. Que la fotografía va a contar lo que cada uno le haga decir. Es el objeto. La fotografía no es ingenua, ¿sí? Mejor dicho, el ojo que va a trabajar sobre la fotografía es que va a trabajar sobre una herramienta que transforma en bidimensional y en portátil cosas que no puedo trasladar en la realidad, ¿sí? Hago así, pum, vamos al plano, vamos a lo digital, a lo no tangible y me lo traslado. No pasa por eso cuando hablamos de lenguaje. Entonces vamos a entender que la fotografía va a contar lo que tenga para decir. Para lo cual tenemos ahí el gran desafío, que no es si sé o no sé sacar fotos, es
si sé o no sé, o me pregunté o no me pregunté bien, ¿qué tengo que contar? Porque este es el desafío. Este es un taller de diseño, no es un taller de especialización en fotografía, aunque después vamos a tener el espacio donde vamos a conocer mucho de la herramienta. Pero esto es lo primero, para que ninguno se inhiba en cuanto a potencialidades instructivas de lo que es la fotografía, ¿sí? No tiene que ver con las capacidades o la formación técnica dentro de la fotografía, y muchísimo menos con los dispositivos para poder obturar la imagen, sino con esto. ¿Qué vamos a contar? Entonces, esto se trata del ejercicio. Vamos a estar transitando con la fotografía como lenguaje. Vamos a diseñar afiches de cortos cinematográficos. Hay una lista hermosa, digo hermosa porque están uno mejor que el otro, van a tener que elegir uno solo, ¿sí? Son cortos que fueron pensados más que nada para la dinámica de lo que va a ser esto. Son cortos que, bueno, si uno se pone a bucear mucho, por lo general no tienen gráfica desarrollada, ¿no? Muchas veces hemos trabajado sobre películas y uno a veces viene tan fuerte, ¿no? A veces la imagen del protagonista tan reconocido o de la comercialización de ese film cinematográfico que a veces uno está más condicionado. Por eso dijimos, metámonos en historias cortas, son contundentes, están encuadradas en determinados géneros cinematográficos, tienen una forma de narrar que nos van a dar pie para que contar. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Lo único que no lo van a elegir se lo asignan los docentes. Mala, cara. Siempre tiene que haber el policía malo y el policía bueno. Entonces, como decía, primero vamos a meternos en lo que es el contenido de fotografía. Vamos a tener un hermoso, corregime Mica, un hermoso workshop happening, con nombre del taller, de donde vamos a ver todas estas potencialidades. Nos vamos a poder despabilar, que no es solamente porque nosotros estamos muy emparentados con la fotografía, pero muy vagos porque apelamos al género. En vez de eso, tomarnos mucho el trabajo y decido que los propios dispositivos que tienen ya un montón de chiches intervengan sobre la imagen y yo rápidamente pueda pasar a otro tema. Acá no, acá lo que vamos a hacer es construir esta historia sobre esta imagen, ¿sí? Vamos a agarrar, alguien le pasó, agarró una calabaza. Yo creo que haber convivido tanto con el objeto que se enamoró y a partir de ahí empezó a ver cosas, ¿sí?, que le permitió contar y meterse en otra narrativa. Pero digo, vamos a empezar a hacer esto. Entonces, por un lado vamos a ver fotografía con detenimiento y también apelamos a las curiosidades particulares y colectivas de intercambiar conocimiento. Hay muchísima información también disponible, pero vamos a ver la cuestión también técnica. La cuestión técnica nos va a permitir después meternos en la cuestión más expresiva. Pero este es el condicionante y esto es lo importante. Vamos a fotografiar objetos. ¿Se entiende? No es que veo el corto y en el corto está el posibilidad que está trabajando en una mega cocina, no sé qué, todos los elementos, y está la persona, y está su rostro, está su cara, está sus manos. Yo digo, bueno, listo. Papi, tienes una tarea. ¿Te gusta, quieres que te siga la carrera universitaria? Te necesito, entonces te uníamos al papá, le ponemos el disfraz, lo hacemos, y lo hacemos poner a tu viejo con la cara de... No hay, acá no hay factor humano, hay objetos. Y ahí está el desafío. El objeto va a cargar en sí toda la carga emocional que recibe, todo lo que va a tener que contar por cómo lo vamos a nosotros a contar en esa fotografía. Desde abajo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero tenemos... Entonces, si yo te digo, ¿qué ves en estos televisores? ¿Son lo mismo estos televisores? ¿Son iguales? ¿Son lo mismo? ¿Son lo mismo? ¿Son lo mismo? Sí, son lo mismo, ¿verdad? Es un televisor, por favor. Son lo mismo. Sirven para lo mismo. Sirven para lo mismo. Funcionalmente. ¿Traes un televisor? Sí, bueno, ahora, cuentan lo mismo. No. Entonces, por un lado,
hay una cuestión del casting del objeto. ¿Sí? Por un lado va a haber toda una operación desde la fotografía, pero también hay una cuestión desde la elección, porque no todos hablan de la misma manera. No sé si tienen, no se llega a ver mucho, pero ahí está entre penumbras algo que venimos hablando desde el día 1. Ustedes ven estas imágenes, ven estos tenedores, hay una cuestión perceptiva que nos tiene información. El cerebro empieza enseguida a tin, 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 ¿no? Y empezamos a decodificar. Necesitamos poner a cada uno de estos tenedores en la mesa que le corresponde, con los comensales que le corresponden y con el menú que le corresponde. Imagínense un gran plato elaborado, horas de cocción, una persona que estuvo pensando en homenajearte todo el día y te dice, pone la mesa y uno le pone un descartable. No hay lugar para eso. Por un lado está lo perceptivo, por otro lado está lo cultural, que te lo dice ahí en sombra, que siempre van a ver, vamos a rondar siempre sobre lo presente. Lo cultural, porque podemos entender, primero, que esto es un objeto porque estamos en una cultura donde el objeto, este tipo tridente que tiene pinches, sabemos que es un utensilio que sirve para poder obtener objetos, no tomarlos con las manos y poder ingerirlos sin un determinado protocolo. Los entendemos porque pertenecemos a la cultura. Y no solamente eso, como somos seres que interactuamos en distintos momentos también de la vida y de las distintas culturas que se empiezan, podemos traducir por qué hay un tenedor mucho más elocuente para la mesa de Mirta, mucho más para comer en el parque rápido, para sacarme el hambre porque tengo 15 minutos en el laburo y me fui a comprar una ensaladita y me despojo de todo, y otros dos tenedores que puedan diálogos intermedios, ¿no? Algunos mucho más nerdos, más de diseño, y otros que son los tenedores que creo que todos tenemos en la casa porque vamos heredando tenedores que van quedando en las casas, quedan, y si ustedes van a los cosos de mis cubiertos, hay de todos los colores, todos los tipos, de todas las abuelas. Entonces, lo que cuenta cada uno de estos tenedores son historias. Entonces, por un lado tenemos la cuestión del palo perceptivo, esta cuestión donde primero decodificamos, tenemos que entender de qué se trata. Pero por otro lado la música, tiene que hablar. Dos, que pertenecemos a la cultura, o sea, todo lo que nosotros hoy querramos contar, tenemos que saber que se lo estamos contando, que sabemos que ese sujeto, ¿sí?, que va a interactuar y que va a interactuar con esta comunicación, entra en estos cánones culturales. Y lo tercero, y más, no sé si más importante, pero fundamental, es qué vamos a contar, qué queremos contar, qué necesitamos. Entonces, la cuestión de, yo voy a ver, es más, cuando ustedes vean los cortos van enseguida a detectar el objeto más pertinente, más protagonista. Hay cortos donde el objeto es ineludible, a ver, es esto. Ahora, en los propios cortos hay un director y alguien que estuvo pensando y que no le da lo mismo cualquiera de los elementos que entran, porque hay un lenguaje también en esa pequeña historia y una forma de contarla y una tensión determinada, un color, una temperatura que tiene un objetivo. Y es ahí donde nosotros nos vamos a meter y ahí es donde nosotros vamos a bucear. Entonces, dicho esto, son las tres preguntas básicas que parecía haber preparado, ¿no?, con la charla de Cassiari. Bueno, pero porque en realidad está todo amalgamado. Lo que estamos en todo lo que tiene que ver con comunicación tiene que ver con estas tres patas. ¿Qué vamos a fotografiar? ¿Qué vamos a contar? ¿Sí? Cuando nosotros pensemos en la fotografía, deja de ser solamente una cuestión de obturación de imagen, sino la fotografía es un lenguaje, va a ser nuestro lápiz, nuestra herramienta compositiva de qué es lo que tengo que contar, cómo, ahí entrarán toda la construcción. Sabemos que estos son afiches para estos cortos. ¿Para qué? ¿Para qué? Esta trilogía convive tanto con lo perceptivo, con lo cultural y con lo narrativo. Pero esto no termina acá. ¿Vieron alguna vez esta imagen? Esta es una teoría cuántica, está ahí de la teoría del 2D. Quise investigar
investigar un poco más. Dije, me ayudas con la imagen, perdón, pero llegó un momento, digo, es como una cosa mucho más densa. Pero ven lo interesante, cómo ese mismo objeto, ese cilindro, depende del punto de vista y cómo proyecta la sombra. No puede ser que esto mismo hable de dos figuras geométricas o sea, primarias pero tan opuestas. Y esta de acá no es inocente, porque nosotros lo que vamos a hacer en este trabajo no es un afiche, por eso decían afiches, vamos a trabajar sobre dos afiches. Muy bien. Y vamos a trabajar dos afiches con el mismo objeto. Pero este mismo objeto no va a poder contar dos veces lo mismo, ni tampoco meterse en la tensión repetida, es decir, no es que tengo que contar que el objeto. Vamos a hacer hablar a los objetos. La calabaza habló. Hoy la calabaza nos habló. Hoy yo les digo que cuando vayan otra vez a la verdulería van a ver las calabazas y la experiencia les cambió. A muchos les va a cambiar y van a ver calabazas. Y cuando vean la cantidad de calabazas, cuando van hacia el supermercado, ven la cantidad de calabazas, yo a veces tengo que sacarme la imagen de la cabeza porque no saben el quilombo que hay ahí. Entonces, cuando estamos hablando de que vamos a fotografiarlo dos veces, acá hay dos ejemplos muy básicos y muy chiquitos que ahora los vamos a ver, pero ¿qué tiene que ver con esto? A ver, que muchas veces, y esto fueron muchas veces las discusiones, hoy los géneros, ¿no? Hablando de los géneros cinematográficos, no están tan encasillados. O a veces, depende de por dónde venga la crítica, algo puede estar más vinculado a la acción, ni hablar si vamos a las plataformas, ¿no? Uno pone, quiero ver una comedia y es un drama, y ahí alguien se mató, o es un dramón y vos decís, ¿cómo está esto en comedia? Y bueno, pero hay una cuestión dentro de la narrativa que tiene cierta cuestión más clara que puede entrar dentro de la comedia, pero también dentro del trasfondo, uno se puede tirar la cáscara, pero también hay un trasfondo que puede hablar de lo dramático. Ni les hablo de cuando nos metemos en suspenso con el thriller, con la acción y con el terror, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ustedes van a ver que va a haber una primera mirada de estos cortos, que es más directa, que eso se les recomiendo, la primera, la desprejuiciada, para no estar pensando todavía en el ejercicio, miro, lo veo, lo disfruto como espectador. Esa es una buena primera mirada. Ir al real, o sea, cuando digo ir al real es que nadie me cuente de qué se trata el corto, lo veo de día, lo veo en el bondi, lo veo a la noche, me pongo música y le bajo el audio y lo escucho con otra música. Ahí es cuando yo empiezo a investigar y a interactuar con la pieza. La primera mirada es la primera mirada más desprejuiciada, así a ver qué me tienen para contar, y la otra es donde yo intervengo, o sea, en la investigación. Pero vamos a tener sobre el mismo objeto, así como decir, la misma calabaza, vamos a tener que hacer que cuenten dos cosas distintas en regulaciones, digamos, porque no es que si es un terror absolutamente perverso y morboso, no puede, capaz que eso, no sé, no es acción, no hay forma, no vamos a forzar, no vamos nosotros a intentar hacer que ese corto cuente o cuando alguien ve el afiche se va a creer que se va a encontrar con un super corto de acción y después se engañado. No, vamos a ver hasta dónde da la historia para que yo pueda focalizarlo en dos puntos de vista. Lo acabo de decir recién, ¿sí? Cuando hablo de tomo dos posturas sobre esta calabaza. A ver, esta calabaza puede ser la víctima, puede ser el asesino. Y puedo estar en la misma historia, ¿sí? Puedo ver desde dónde me pongo a contar la historia, cuál es el punto de vista que voy a tomar, cuál es la postura. Y acá, y acá en este pequeño ejemplito es esto, ¿no? Esto es muy simplista, esto es solamente para dar el puntapié y entender de qué estamos hablando en el ejemplo. Vamos a trabajar y profundizar más. Y estar con esto, acá solamente hubo un cambio de dónde pusimos la luz. ¿Sí? De un ser luminoso y más místico al más oscuro y más amarañado, ¿sí? Podemos leerle que tiene psicologías distintas, ¿sí?
solamente con un pequeño movimiento de luz. O otro ejemplo, acá también del taller, una banana donde en algunas entra en una situación donde las lecturas de las sombras también hablan mucho esta cuestión, pero uno dice, bueno, ¿qué puede haber ahí? Hay un boomerang, ¿qué pasa con esta banana? Va y viene, ¿hacia dónde va? Y la otra, más sofisticada, con una trama, digamos, que despierta otras tensiones y otras intenciones. Siempre es el mismo objeto. Y ahí va a estar el desafío. Porque lo que queremos que descubran en este ejercicio es, primero, tengo una historia, ¿sí? Tengo un corto. ¿Qué le voy a hacer contar? Perdón. ¿Qué le voy a hacer contar a este objeto? ¿Cómo lo va a contar? Ahí entra la problemática porque este ejercicio es de lenguaje, básicamente. Más allá de que vamos a meternos en una tipología que es afiche, que va a ser un recorrido nuevo para este ejercicio. Estamos trabajando en un package y ahora nos vamos a meter en afiche. Y tenemos otra cuestión donde, como en trabajos de fotografía, no es que vamos a especular, ¿qué digo acá? La trampa donde la foto mide 2 por 2, o sea, es el 2% del afiche, el título va a una tipografía catástrofe gigantesca, entonces saco y saco, no. El afiche va a ser 100% fotográfico, vamos a apelar a que ustedes piensen la toma desde también el formato del afiche y que puedan contemplarlo como escena. Por supuesto, el afiche va a contener el nombre del corto, que aunque estén en inglés, acá vale la aclaración, lo vamos a repetir bastante, van a estar en castellano, con una cuestión idiomática, porque entendemos que tanto el título, el nombre del corto, como el objeto, hay una situación de anclaje y de relevo que entran en diálogo, ¿sí? El título, que a veces hay que ver por dónde después entra el primer punto de tensión, probablemente la imagen sea lo que hoy vamos a querer que nos cautive y nos entre. Cuando pose con el título, cierra la escena. Y acá tienen la novedad, el regalo del segundo volumen, ¿sí? De la trilogía de lenguaje. Así como tuvieron el libro de ilustración, van a tener los 101 secretos de la fotografía acuñados y anidados y guardados celosamente por la cátedra, para poder meternos en el tema. ¿Vamos bien? ¿Está despierto todavía? ¿Sí? ¿Se la bancan? Bueno, entonces, ¿alguien más? Bueno, vamos a repasar el trabajo. Sí. Nombre. Joaquín. Sí, vamos a hacer 2 afiches de fotografía sobre un corto que van a ustedes, elegidos por ustedes, con 2 puntos de vista distintos. 2 puntos de vista distintos de qué? Le vamos a fotografía, objetos, eso es importantísimo, porque ustedes van a ver y se van a empezar a imaginar la escena, empiezan en los actores, empiezan en la mano, ¿no? Toda sangrienta. No, no hay nada, es un objeto. Vamos a eso, vamos a trabajar sobre el objeto. Y otra cosa importante, los contextos. Los contextos no pueden ser aquellos que me cargan de connotación a toda la escena, ¿sí? O sea, por supuesto, a ver, no es lo mismo si está en un mármol blanco, pulcro, y hay una cuestión de reflejo impoluto, así eso está sumergido, así está en otro escenario. Pero no es que el chiste va a pasar porque yo meta la calabaza dentro de la maceta y en la maceta está justo ¿cómo se llaman estos enanitos de jardín? Donde mira la calabaza y vos decís, con razón, el enanito del jardín con la calabaza en la maceta, qué chancho. No, no tiene que ver con eso, ¿sí? No pasa por la construcción de la escena del ejercicio, porque el ejercicio puro es esto. Dale. Una pregunta, o sea, pero corto es un objeto. Ahora, ese objeto no tiene que representar un contexto Va a ser el afiche del corto. Ah, o sea que tengo que tomar ese contexto. Por supuesto, o sea, lo que pasa es que estos cortos van a ver que algunos tienen objetos explícitos y otros
podemos buscar la metáfora y la retórica del objeto, ¿sí? Vamos a tener un tiempito de, a ver, pensémoslo, ¿qué cuenta? Y no es, a ver, che, ¿por qué le sacaste una foto a un picaporte, una manija así? Y porque viste cuando empieza el corto que abre una puerta, pero la puerta después no existe, o sea, no tiene ningún tipo de relevancia, eso solamente es una escena inicial que da pie a un pase de una escena a la otra, digo, y puede ser que no sea relevante. Por eso vamos a trabajar, cuando esté el afiche, ¿sí?, del cocinero y aparezca el objeto, todo va a contar y vamos a hacer los afiches de esos cortos. No necesariamente, no están pensados en eso. El cineasta, el diseñador de audiovisual que se comprometió con esa historia, no dice cuando voy a narrar la historia de la calabaza. Hay una historia, en esa historia aparecen elementos que son relevantes y que son los que nosotros vamos a tomar como guiño para contar la historia, para posicionar, no contar la historia, para posicionar y generar la suficiente pregnancia, persuasión, ¿sí? Son los contenidos de un afiche. Tiene un carácter persuasivo al 100% porque me curiosea, me atrapa, tiene un momento, un alto grado de pregnancia y de impacto rápido, ¿sí? De impacto muy rápido, porque yo no le voy a destinar demasiado tiempo. Probablemente el afiche no es algo que nosotros vamos a la búsqueda, el afiche sale a nosotros, nos tiene que captar en nuestros ruidos cotidianos para que esto me llame la atención y yo pueda frenar en la vía pública o frenar en un escroleo o en cualquier otra situación donde el afiche se me cruza y digo, ¿esto qué me está contando? Y de lo que me está contando, que me invita después a disfrutar de ese corto, de esta historia, que diga, ah, por eso era. ¿Sí? Sí. Otra pregunta. Pero yo de todos esos elementos que están en el corto puedo elegir lo que más me parezca relevante. Y si el objeto no hay ese objeto, hay algo, hay un objeto que entra en la psicología de esa historia, que decís, esto entra también. Digo, hay situaciones donde la idea es esta, primero véanlos, hagan un análisis, voy desmechando, la primera parte capaz hago un inventario, ¿no? Es como son todas estas etapas. Una etapa primero de disfrute, veo el corto, y tomo una opinión, después me pongo a analizarlo. Probablemente haya una primera etapa de, bueno, a ver, ahora miro y hago un inventario, aparece esto, bueno, ¿me sirve de algo esto? No. Les digo otra cosa, es importantísimo esto también. No percibimos todo igual en distintos momentos del día, en distintos lugares, con distintos ambientes, con distintos cansancios, con distintos entusiasmos, ¿sí? Hay chistes que pueden estar contados de la misma manera, pero a veces hay contextos donde eso es un desparpajo de risa y por momentos se quita la mierda. ¿No? Digo, ¿por qué hace que lo mismo contado? Y hay una cuestión donde, por eso es importante ustedes también que se permitan estos pasos. Ver ahora en el bondi, cansadísimo, ¿no? Después de una entrega, en el telefonito, así medio tipo colgados en el 28, tratando de verlo con el ruido, con un auricular, no sé qué, ¿qué? El corto que te dieron, es un loco ahí que está con un cuchillo cocinando no sé qué cosa. Ahora, imagínense eso, cansado, no sé qué, con amigos, sí, vamos a ver un corto, que tengo una pantalla grande y después de verlo me pongo a googlear, a ver quién fue este director, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué esta historia? ¿Hay un antecedente, hay un antes y un después? Digo, hay que hacer una investigación, si no, sin curiosidad, como diría hace ratito nuestro amigo Casiari, sin curiosidad y sin pasión, estaríamos en la cajera y contaríamos historias que no les importan a nadie, porque no habría historia, ¿sí? Entonces, tomemos nosotros la batuta esta, de que no sea solamente la cuestión mecánica, la que va a contar, sino somos nosotros pudiendo contener y sostener el discurso y haciéndole contar al objeto lo que necesito yo que cuente. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta más? ¿Mica? No, ahora les bajo. No, que ahí para la clase
Ahora bajo eso. Ahora quédense en este mismo... Cortás.